Hola a todos, buenas tardes de Madrid. Soy Roberto Rojas, analista de QPrime. Como siempre, agradezco su asistencia a este webinario, a esta sesión de apertura del mercado americano. Bueno, todavía hay gente que se está conectando, entonces mientras acaban de conectarse, como siempre, me gusta hacer un breve repaso. Tenemos hoy una sesión bastante interesante de apertura del mercado americano. Como siempre, bueno, si no podéis asistir a los webinarios, en nuestra página web podéis encontrar los webinarios que tenemos disponibles, os podéis registrar, son gratuitos. Y si no podéis asistir, pues siempre podéis ir a nuestro canal de YouTube, donde, bueno, pues donde veremos las grabaciones de todos los cursos que vamos haciendo, los vamos subiendo, ¿vale? Ya sean capturas, estrategias o los diferentes cursos de formación que tenemos en el Club Prime, ¿eh? Vamos a empezar con el cierre de Estados Unidos ayer. Ayer Estados Unidos comenzó la semana con un tono bastante positivo, como podemos observar. Los cuatro índices, bueno, exceptuando el Russell, que fue el único que cerró en negativo en 1,23, los índices americanos, la sesión, perdón, este ya está el mercado abierto. Vamos a ver el cierre de ayer. Vale, lo tengo aquí anotado, no hay problema. El cierre de ayer en Estados Unidos cerró ayer, como comentaba, los cuatro índices cerraron en positivo, siendo el Standard Poor's con un cierre superior al 1,23%, el Nasdaq cerró con una subida del 86%, el Dow Jones con una subida del 0,79% y el Russell del 0,21%. Todos quedamos aquí hoy, ya ha sido la apertura, se me olvidaba el cambio horario, que todavía Estados Unidos todavía no ha realizado, pero ahora me parece, si no falla la memoria, este fin de semana, el cambio de horario en Estados Unidos de verano a invierno, ¿vale? Por tanto, el mercado hoy ha abierto a las 2:30 en España en vez de a las 3:30, como es generalmente lo normal, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo ha abierto la sesión de hoy martes en Estados Unidos. Vemos que los tres principales índices siguen con las subidas. El Dow Jones sube un 0,23%, el Standard Poor's prácticamente plano, pero con subida de 0,06%, y el Nasdaq una subida del 0,24%. El único que retrocede hoy ligeramente es el Russell 2000, que cede un 0,21%, en consonancia con los futuros de esta mañana, que esta mañana los futuros cotizaban en positivo, exceptuando el Russell, que era el que venía en negativo también, ¿vale? Por lo que podemos observar, técnicamente hablando, el avance técnico se mantiene, es decir, lo que viene siendo las subidas, pues vamos a ver en el MetaTrader posteriormente, las subidas se mantienen, pero con la cercanía de los eventos clave de esta semana, que tenemos mañana la reunión de la Reserva Federal, decisión de tipo de interés, sabemos que el gobierno de Estados Unidos sigue cerrado, es decir, seguimos con el cierre de la administración, todavía no hay, por así decirlo, acuerdo y ni se puede ver, ni se puede prever cuándo puede volver y a lo mejor de reactivarse, por así decirlo, la actividad. Y luego también, pues esta semana tenemos, los próximos días tendremos la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, el presidente chino, en el cual, bueno, pues parece ser que la escalada comercial, la escalada de la guerra comercial, la tensión, pues bueno, sigue aumentando un poco entre ambos países antes de esta reunión, ya que China ha sancionado a filiales estadounidenses en el sector logístico y amenaza con nuevas represalias sobre minerales críticos, ¿vale? El foco del mercado se sitúa en la cumbre, entonces tenemos que esperar a ver qué sucede en esta cumbre, donde se espera un posible que se podamos llegar a un posible marco de entendimiento entre Trump y Xi Jinping, y que se puede llegar a algún tipo de acuerdo entre ambos mandatarios, ¿vale? Eh, Como os comentaba, esta semana, geopolíticamente hablando, tenemos bastante interés, tanto con la reunión de Donald Trump con Xi Jinping y con la reunión de la FED. ¿Cómo está afectando esto a los mercados? Pues bueno, vamos a empezar primero con el eurodólar, ¿vale? Pasamos directamente a MetaTrader. El eurodólar podemos observar que en el gráfico de H4, el eurodólar, ¿vale? Podemos observar que tenemos una tendencia en el corto plazo, después de haber marcado los máximos anuales a mediados del mes de septiembre, ¿vale? Desde entonces hemos tenido un retroceso en el cual nos llevó a marcar estos mínimos aquí que tenemos la semana, hará más o menos 2 semanas, la primera quincena de octubre, ¿vale? Entonces, si pasamos al gráfico de H4, podemos observar aquí con más detalle que tras haber marcado el doble suelo, el mercado reaccionó, rebotó, llegó hasta este nivel de aquí, que tenemos en torno a unos 17.300 más o menos, y hubo otro retroceso
¿vale? Hasta la zona de soporte que tenemos aquí marcada en el rango naranja. Este es el doble suelo que tenemos aquí, esta zona de soporte donde el precio se ha vuelto a detener, ¿vale? Es decir, el doble suelo se formó por un nivel por debajo de este nivel, pero vemos como claramente cuando el retroceso de Fibonacci, tras superar 61,8% de Fibonacci, se detuvo el euro dólar en este nivel de aquí de soporte, ¿vale? Desde entonces, ¿vale? Vamos a quitar el gráfico de Fibonacci para verlo más limpio, ¿vale? Esta es mi tendencia, la vamos a reubicar a este señor aquí, ¿vale? Podemos observar que desde que hemos rebotado de hacer el soporte, vemos cómo el mercado está ahora subiendo, ¿vale? El dólar tenemos una pequeña tendencia alcista en el corto plazo, siguiendo este canal, donde nos estamos enfrentando con la media de 200 en H4, que es esta línea roja de aquí, ¿vale? Esta media de 200 H4 sería su actual nivel de resistencia, y es un nivel de resistencia muy importante. ¿Qué tenemos a favor de esta tendencia, de este movimiento? Tenemos un canal alcista, tenemos un cruce alcista en línea de cero, señal de compra, tenemos un cruce alcista de las medias móviles de corto y medio plazo, ¿vale? Que tenemos aquí, otra señal de compra, y tenemos un estocástico entrando en nivel de sobrecompra, mostrando fortaleza, ¿vale? Por el momento parece que se va a seguir esta sobrecompra, pero se está apoyando en la zona baja de este canal, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos esperar? Aquí tenemos dos escenarios: romper a la baja canal y continuar con la tendencia bajista, ¿vale? Que sería bastante probable. La ruptura de este canal a la baja nos llevaría otra vez a buscar este nivel de soporte que tenemos aquí, ¿vale? Este nivel de soporte que nos había marcado, donde tendríamos que ver si el precio finalmente es capaz de mantener este nivel o romper a la baja y buscar otra vez estos niveles. Entonces sería una de las posibilidades, romper hacia la baja. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues nos encontramos en un soporte bastante importante porque estamos con las medias móviles de corto y medio plazo, la banda baja del canal alcista y en la línea esta que tenemos aquí marcada en rojo, este nivel que tenemos aquí en rojo, que es un nivel de soporte y resistencia que, bueno, que vemos que viene de atrás, bastante atrás, ¿vale? En el cual vemos que el precio ha oscilado durante muchas ocasiones, ¿vale? Que por el contrario, que tenemos movimiento alcista. Movimiento alcista, pues sería la ruptura de esta primera resistencia que viene contando, que es el nivel de H4, perdón, el nivel de la media de 200 en H4, ¿vale? Que es prácticamente coincidente con la zona alta del canal alcista y con esta tendencia alcista que tenemos aquí marcada, que la hemos movido ahí, ¿vale? Entonces, actualmente tenemos tres resistencias que están muy cerquita entre sí, ¿vale? La ruptura de esta zona de resistencia podría llevarnos a, bueno, prácticamente una subida libre, por así decirlo, hasta estos niveles de aquí que tenemos enmarcados en 1,17,420 más o menos. Porque el siguiente nivel de resistencia sería este nivel de aquí, ¿vale? Entonces podríamos encontrar que tenemos esta zona alta, esta zona aquí de confluencia del precio, tendríamos aquí esta resistencia y la pérdida, o la ruptura del precio de esta resistencia podría provocar un movimiento alcista con bastante fuerza hasta estos niveles de aquí, ¿vale? Entonces, estamos en un momento bastante interesante en lo que viene siendo el euro dólar, en el cual vemos cómo el euro otra vez se vuelve a fortalecer frente al billete verde, ¿vale? Y esto es por la incertidumbre que estamos teniendo en torno a la decisión de tipo de interés de la Reserva Federal esta semana y el problema que está teniendo Estados Unidos para el cierre del gobierno y sobre todo también con la reunión que esperamos entre Donald Trump y Xi Jinping, ¿vale? Entonces estamos viendo que estamos en un momento bastante interesante en el cual, bueno, pues ahora mismo nos encontramos en un canal alcista, pero que tenemos dos posibilidades: ruptura alta, ruptura a la baja, en las cuales están bastante marcadas los objetivos del precio, ¿vale? Por el contrario, si nos fijamos en la libra dólar, ¿vale? Podemos observar que en este caso es el dólar quien se está fortaleciendo frente a la libra, ¿vale? En el euro dólar se fortalecía el euro, aquí vemos que el dólar se fortalece frente a la libra, ¿vale? ¿Qué ha sucedido? Que, como podemos observar, el precio, tras haber marcado este doble suelo que tenemos aquí señalado, ¿vale? Que tenemos aquí, que es el que da, por así decirlo, inicio a este soporte, este rango de soporte en naranja, donde se encuentra el precio ahora. El precio marcó un doble suelo, tuvo un rebote alcista, se peleó con su media de 200 periodos en H4 y tras pelearse con esta media de 200 en H4, pues empezó otro retroceso bajista que poco a poco ha ido rompiendo niveles de Fibonacci a la baja, niveles de soporte. Tenemos las tres medias en sentido descendiente, cruce de medias móviles de corto y medio plazo, y bueno, podemos observar cómo el precio, tras haber perdido definitivamente el 61,8% de Fibonacci, pues ha llegado a retroceder hasta el nivel de 100% de origen, ¿vale? Entonces nos encontramos ahora mismo en el nivel de soporte. Estamos en un momento muy interesante. ¿Qué puede suceder?
pues puede suceder que el precio consiga mantener ese soporte y podamos encontrarnos, ver que este soporte puede ser bastante importante y podemos encontrar un nuevo impulso alcista, o podemos encontrarnos con que el precio finalmente rompe este soporte que, como podemos observar en el gráfico diario, coincide justamente con la media de 200 periodos. Entonces nos encontramos en un soporte muy importante, como podemos observar, ¿vale? Media de 200 diario, ¿vale? La pérdida de este nivel de soporte sí que abría la puerta a una corrección mayor hasta este nivel que tenemos aquí marcado, ¿vale? Que es prácticamente coincidente con el 161,8% de retroceso en Fibonacci, ¿vale? En torno a 1,31,320, ¿vale? Este sería el escenario más probable si finalmente el precio rompe a la baja, porque como digo, estamos encontrándonos en un nivel de soporte muy importante, media de 200 y el doble suelo que tenemos marcado en H4. La media de 200 a largo plazo es la media más importante, sería el soporte principal. La ruptura de este soporte a la baja podría ser el inicio de un cambio de tendencia. En el gráfico diario vemos que el precio ya perdió la tendencia alcista, vemos aquí, ¿vale? Esta tendencia alcista el precio la perdió hace bastante tiempo. Y estamos observando cómo poco a poco el mercado, tras haber marcado máximos generales en este punto de aquí, ha entrado en un mercado, un momento lateral con sesgo bajista. Y poco a poco, ¿ves? Los máximos han ido decreciendo. Entonces, estamos en un momento muy interesante en el cual la ruptura de este nivel de soporte que tenemos aquí marcado, la media de 200 y la franja roja, nos abriría las puertas a un retroceso como mínimo hasta este nivel de aquí, ¿vale? Como sería su primer objetivo. Pero, como digo, con el cruce de medias a la baja, la ruptura del precio a la baja, con el MACD creciendo en terreno negativo y el estocástico acercando ese nivel de sobreventa, una ruptura de este nivel de soporte podría darse el inicio de un cambio de tendencia en el corto y medio plazo, ¿vale? Por el contrario, si pasamos al dólar yen, ¿vale? En este caso vemos cómo el dólar también se sigue apreciando, ¿vale? El único par así principal que el dólar está perdiendo fuerza en este momento es el euro, ¿vale? El euro se está apreciando más y contra el dólar y contra el yen vemos cómo el dólar yen sigue subiendo, ¿vale? De hecho, podemos ver que aquí, tras haber llegado a la zona alta del canal, ¿vale? El precio ha marcado dos máximos correlativos y un mínimo que se ha apoyado en la media de 18, la media de corto, ¿vale? Podríamos decir que el precio podría estar formando aquí, ¿vale? Habría que verlo, ¿vale? Tenemos que estar pendientes si se puede confirmar en un futuro, en las próximas horas, en las próximas sesiones, un posible doble techo. Un posible doble techo en la zona alta del canal, ¿vale? Porque tenemos un máximo, un mínimo significativo, un máximo correlativo, que es la que hay aquí, y tras marcas de máximo el precio está cayendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora? Un doble techo es una figura de cambio de tendencia, ¿vale? Cambio de tendencia alcista a bajista. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Tenemos muy cerca la media de corto plazo, la media blanca de 18 periodos, ¿vale? Primer nivel de soporte, ¿vale? Esa media nos funcionó antes como soporte dinámico. Vimos que fue el apoyo de la proceso anterior. Entonces, es muy probable que el precio retroceda hasta esta media y consiga hacer un rebote al alza, ¿vale? Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de que podríamos estar formando un triángulo ascendente, ¿vale? Un triángulo ascendente es una formación de continuación de tendencia, ¿vale? Por tónica general, en el cual el precio, por así decirlo, la demanda va poco a poco, pues empujando hasta romper la resistencia que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, es muy interesante que veamos que esta puede suceder, sobre todo cuando el precio se acerca a este nivel, si sigue retrocediendo, porque, como digo, un retroceso hasta la media y mantener esta media sin romper a la baja, podríamos entrar en la formación de un triángulo alcista, ¿vale? Pero si el precio finalmente rompe a la baja la media móvil y continúa hasta este nivel anterior y perdemos este nivel de mínimo por aquí, podríamos hablar de un doble techo que nos podría llevar a corregir hasta la media de 200 que tenemos aquí señalada, ¿vale? E incluso buscar, en caso más extremo, la zona baja del canal que tenemos aquí señalado, ¿vale? Entonces, ahora mismo nos encontramos en una forma, estamos formando una figura, todavía no sabemos cuál de las dos es, puede ser o un doble techo o un triángulo alcista. Entonces puede ser o una figura de cambio de tendencia o una figura de continuación de tendencia. Entonces hay que estar muy atentos a ver qué sucede, sobre todo con esta media móvil que tenemos aquí, ¿vale? Esta media móvil que ha sido el actual nivel de soporte, ¿vale? El último nivel de soporte, que es dinámico, que en el precio se ha apoyado una, dos, tres veces. Cuando vemos tres velas diarias que se ha apoyado sobre esa media móvil, ¿vale? Entonces veremos qué sucede.
pero como podemos observar, el dólar está cogiendo fuerza frente a la libra y al yen, mientras que contra el euro está perdiendo terreno, ¿vale? Antes de pasar a los índices, me gustaría pasar a Bitcoin, ¿vale? Porque Bitcoin es otro de los instrumentos que está siendo protagonista este mes de octubre, en el cual, bueno, octubre, por norma, por tradición, siempre se ha comentado del tema de October, de que por tradición, por tradición o por norma, y los meses de octubre han sido positivos con el Bitcoin, ha sido un mes alcista, pero este mes no está siendo alcista como tal. Sí que es cierto que subimos un 0,85%, pero no sé lo que se esperaba como principios de mes que marcamos máximos históricos, ¿vale? A finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, pues vemos cómo marcamos máximos históricos, y desde que marcamos máximos históricos hemos entrado en una fase de corrección, ¿vale? Bastante importante en las últimas semanas, que nos ha llevado a que el precio, después de marcar máximos históricos, volviese a buscar y ha peleado, como vemos varias veces, se ha apoyado en muchas ocasiones en su media de 200, que sería su media, su soporte principal y más importante, ¿vale? Entonces, como vemos, el precio ahora mismo, ¿vale? Tras haber rebotado otra vez en su media de 200, ha comenzado un nuevo impulso alcista, ¿vale? Y estamos recuperando parte de este rango lateral que tenemos aquí señalado, es decir, lo tenemos aquí en naranja, tenemos la zona alta del rango, por así decirlo, vamos a dejarlo así, pero es que también podríamos tener otro rango aquí, ¿vale? Para que veamos un movimiento lateral, tenemos aquí, vemos un rango lateral bastante importante. Entonces, ¿qué está pasando en las criptomonedas en el Bitcoin? El Bitcoin, ¿vale? Estamos otra vez cotizando en torno a los 113.000 puntos. Ahora mismo estamos en 115.000, pero durante la sesión, el día de hoy, tras haber alcanzado ahí los 116.000, vemos en la vela de ayer, ¿vale? Que tenemos una emisión alcista bastante importante, llegamos a los 116.000. En la jornada de hoy, el inicio, el mercado ha vuelto a caer a los 113.000, ¿vale? Y esto es por la incertidumbre. Estamos viendo mucha volatilidad en el Bitcoin, hay mucha amplitud, por línea general, y esto está siendo principalmente debido a que la incertidumbre que se está, la reunión de tanto de la Reserva Federal como de la cumbre de Estados Unidos y Chile, ¿vale? Entonces, esto sí que es cierto que esta incertidumbre pues, puede afectar un poco al apetito al riesgo, pero si finalmente estos dos eventos salen positivos, salen como el mercado espera, con el acuerdo en Estados Unidos y la Reserva Federal por bajando el tipo de interés, pues podemos ver que a lo mejor el Bitcoin puede verse beneficiado y recuperar el terreno perdido que hemos perdido durante este mes de octubre, y poco a poco recuperar el 38,2% de Fibonacci, buscar el 23,6 e incluso poder buscar la zona de máximos que tenemos posicionados en torno a los 123.000 dólares, ¿vale? Entonces, estamos viendo que el posible recorrido alcista del Bitcoin puede ser ahora mismo bastante interesante. Puntos a tener en cuenta. Y cruce de medias que tenemos aquí a la baja, ¿vale? De medias móviles que sean de venta, vemos cómo ya las medias móviles, las dos, están girando al alza. Entonces, es posible que si podemos mantener este nivel, este rebote, en la media móvil de corto plazo cruza al alza, ¿vale? A esta media móvil de medio plazo es una señal de compra, ¿vale? Vemos como el estocástico poco a poco está saliendo de la zona baja y estamos viendo como poco a poco busca la zona media para buscar zona alta del estocástico. Podríamos entrar, coger fuerza, momento. Y vemos como el MACD, tras haber entrado en terreno negativo, ¿vale? Pues ya se está girando y poco a poco podría entrar otra vez en recurso positivo. Entonces, técnicamente hablando, estamos en un momento en el cual el rebote, si se confirma, puede tener bastante recorrido en busca de, bueno, pues de los máximos anuales y los máximos históricos. Otro de los protagonistas antes de las reuniones que tenemos la semana, pues sería el oro, ¿vale? Pues podemos observar aquí en el oro, vemos que tras haber marcado máximo, vemos que el rally alcista del oro es imparable, esto es impepinable, es uno de los instrumentos del año más importantes con mayor rentabilidad. Podemos observar que pese a que este mes estamos subiendo un 2%, ¿vale? En esta semana estamos cayendo un 4%. Y vemos como tras haber marcado máximos, máximos históricos en la semana pasada, ¿vale? El pasado día 20, en 4.000, casi $4.365 más o menos por onza, vemos que ha entrado una fuerte corrección, ¿vale? Esta corrección podría ser normal, podría incluso ser sana, debido a que bueno, la tendencia alcista ha sido imparable, ha sido una tendencia alcista en la cual se han marcado prácticamente un máximo histórico tras máximo histórico sin otra sesión. Entonces, bueno, esta corrección podría ser, pues, podríamos decir, normal. La tendencia alcista todavía no peligra,
no peligra, todavía la incertidumbre en el mercado es importante, pero no es mientras mantengamos estos niveles de por aquí, 50% de Fibonacci, que tenemos aquí ese nivel de soporte, este nivel de precio que tenemos aquí en el mercado, pues, bueno, podríamos esperar que la tendencia siga siendo alcista, ¿vale? ¿Podría haber una mayor corrección? Sí, la pérdida del 50% de Fibonacci nos abrió las puertas en 31,8, que como veis coincide prácticamente con esta línea que tenemos aquí marcada, ¿vale? Que también había sido anteriormente un nivel de soporte de resistencia, ¿vale? Los $3.300 por onza. Eh, Importante, habrá que estar pendientes de qué sucede finalmente con la Reserva Federal, el tipo de interés y con la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, ¿vale? Porque si la incertidumbre crece, pues bueno, pues obviamente el oro se podría haber beneficiado. Esta corrección puede ser natural dentro de la subida, que no sido tan elevada. Todavía en el plano técnico, técnicamente hablando, la tendencia alcista, pues creo que con una visión gráfica semanal es bastante clara, es decir, seguimos creciendo en MACD, seguimos sobre compra, tendencia muy lejos, media móvil de 18 semanas, ¿vale? Que tenemos aquí, pero bueno, técnicamente hablando, en momentum sigue siendo alcista, pero esta corrección está siendo bastante importante y hay que vigilar un nivel de soporte. Y por último, vamos a pasar un poco a repasar los índices americanos antes de acabar la sesión. Vemos el gráfico diario del Standard Poor's. Vemos que la semana comenzó con un fuerte impulso alcista, con una apertura en un gap, ¿vale? Y vamos marcando nuevos máximos históricos. Estamos cambiando de los 7.000 puntos en el Standard Poor's, ¿vale? Estamos en torno a los 6.889, bueno, 6.887 ahora mismo, pero vamos, más o menos en torno a los 6.890 puntos. Y estamos cerca de, bueno, pues el impulso, si sigue así, si seguimos con los resultados positivos de empresas y los resultados triunfales siendo positivos y las noticias en torno a la Fed y la reunión de Donald Trump con Xi Jinping son positivas, pues bueno, podemos encontrar un impulso alcista que nos llegue a buscar los 7.000 puntos en el Standard Poor's. Un nivel, pues bueno, obviamente cada vez vemos que son niveles históricos, vemos que prácticamente marcamos máximos tras máximos históricos día tras día. Actualmente, esta zona de aquí que tenemos señalada, que tenemos aquí, este sería su principal nivel de soporte, ¿vale? Tenemos nivel de soporte, la media de 18, que tenemos aquí en H4, y la media de 50, bueno, de 40, que sería el medio plazo, y esta zona de soporte resistencia que tenemos aquí sería, ¿vale? Obviamente los gaps, siempre hay que tener en cuenta que el mercado suele tender a cerrar los gaps, en este caso veremos si finalmente lo cierra o no, pero no sería descartable que hubiera algún retroceso para retestear esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de precio de por aquí, porque bueno, el mercado ha pegado un salto bastante considerable, ¿vale? En el mercado. En H4 vemos que el MACD, terreno positivo, sigue creciendo, medidas móviles las tres alcistas, el estocástico sigue muy fuerte, bueno, no hay viso de que o intención de que el estocástico vuelva a caer por debajo de los 80, entonces la sobrecompra en este caso mostraría fortaleza y vemos cómo el precio, pues bueno, pues esta semana ha empezado con mucha fuerza y este mes llevamos una subida de en torno al 3% en el Standard Poor's, ¿vale? El Nasdaq también es otro instrumento, otro índice, pues bueno, este mes sube un 5%, es el que más está subiendo en Estados Unidos, porque el Dow Jones, si no falla la memoria, subía también en torno a un 3%, como vemos aquí. El Nasdaq sube un 5%, también, al igual que Standard Poor's, ha tenido una apertura semanal pues, con un gap alcista, después de haber cerrado la semana pasada, el viernes, por encima de la resistencia anterior, que tenemos aquí marcada, que vemos que esta resistencia, pues bueno, pues le costó bastante tiempo superarla, ¿vale? Esta resistencia. Y vemos cómo el mercado, bueno, pues en este caso, vemos que la fortaleza, al igual que el Standard Poor's, las tres medias móviles alcistas, el precio muy alejado de la media, el MACD terreno positivo creciendo muy fuerte, el estocástico pues prácticamente a nivel de 100, entonces bueno, estamos viendo que la fortaleza y el momento alcista en el Nasdaq pues, es bastante importante. Como comentaba en Standard Poor's, no es descartable que pueda haber una corrección, ¿vale? Porque tenemos aquí un gap, entonces los mercados suelen buscar bueno, crear esos niveles para ver qué sucede. Y bueno, pues estamos viendo la tendencia alcista bastante clara. Como siempre, bueno, hay que estar pendiente de lo que sucede con las reuniones y los eventos macroeconómicos que estamos viendo. Y por último, el Dow Jones, ¿vale? Vemos que el Dow Jones ya otra vez sigue marcando también un máximo histórico tras máximo histórico. Durante un tiempo ha estado pareciendo un poco retrasado a los índices, al resto de índices americanos, pero ahora vemos que prácticamente el gráfico es prácticamente similar. Vemos que, bueno, perdimos en ese momento, vimos que siguió durante mucho tiempo un canal alcista, lo perdió, marcamos mínimos aquí, ¿vale?
Pero bueno, tras haber roto otra vez en esta línea de tendencia alcista, vemos que bueno, el impulso es bastante claro, ¿vale? Un impulso alcista muy claro, es una técnica muy similar a lo que veníamos observando tanto en el Nasdaq como en el Standard & Poor's, ¿vale? Otra vez tenemos aquí este gap. Este gap en este caso ha sido más pequeñito que en los otros índices americanos, pero bueno, tendremos que qué sucede en las próximas horas, en los próximos días con los eventos macro, porque en Dow Jones vamos camino de los 48.000 puntos, ¿vale? Estamos saliendo en 47.885 puntos más o menos y estamos camino de los 48.000 puntos, que es prácticamente marcar los máximos históricos de los máximos históricos, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir al webinario. Siempre que tengáis cualquier duda, pues vamos a través de nuestro canal de YouTube, bueno, a través de nuestro barra de contacto, perdón, y a través de info@fullprime.com. También podéis uniros a nuestro canal de WhatsApp, donde podéis pues encontrar más análisis y más información. Y como siempre, un placer haber estado con vosotros esta tarde. Un saludo y buenas tardes.